En el vasto silencio del universo, no todo está realmente en silencio. A pesar del silencio que sentimos en el espacio, hay sonidos que viajan, vibraciones invisibles que llevan historias de estrellas en colisión, corrientes de plasma y planetas girando a velocidades increíbles. Pero, ¿cómo podemos escuchar algo que parece tan distante y frío? La verdad es que el espacio no solo habla en ondas electromagnéticas, sino también en sonidos que, aunque invisibles, nos conectan con el alma misma del cosmos. Quédense conmigo para explorar cómo esas vibraciones nos permiten escuchar el universo y entender su misterio de una manera que nunca imaginamos. La naturaleza del sonido y su propagación. El sonido, en su esencia, es una vibración que viaja a través de un medio, generalmente aire, agua o sólidos. En la Tierra, estamos acostumbrados a percibirlo como una serie de ondas que se desplazan desde una fuente que vibra, como una guitarra o una voz, hacia nuestros oídos. Pero en el vacío del espacio, esa propagación se enfrenta a un reto casi insalvable, la falta de un medio material que permita que las ondas viajen. La naturaleza del sonido requiere algo tan tangible como un aire o un líquido, donde las partículas puedan vibrar transportando esa energía sonora. Sin aire, la vibración se disuelve en el silencio absoluto, no hay medio para transmitir esas ondas. La mayor parte del espacio interestelar, por ejemplo, es una extensión casi infinita de vacío, ultra fría y carente de materia dúctil suficiente para que el sonido fluya. Sin embargo, no todo en el espacio es completamente silencioso, las ondas sí existen, pero en una forma diferente. Cuando una explosión en una estrella, por ejemplo, libera energía, genera ondas de choque que viajan en forma de expansiones en gases o plasmas. Pero estos tipos de ondas, conocidas como ondas de choque o ondas mecánicas, no son audibles para nosotros, sino que son fenómenos físicos que exigen instrumentos especializados para ser detectados. La antena, por ejemplo, puede captar estas vibraciones electromagnéticas y convertirlas en sonidos que podemos interpretar por medio de altavoces o computadoras. Así, en cierto modo, el universo habla en frecuencias que los humanos no podemos oír por sí solos, pero cuya existencia y naturaleza pueden ser traducidas y apreciadas en un laboratorio o en un telescopio. Desde la perspectiva de la física, la propagación del sonido implica una transferencia de energía a través de las partículas del medio. Cuanto más denso y elástico sea ese medio, más eficiente será esa transmisión. En el espacio, esa eficiencia cae a cero porque la densidad de materia es mínima. Sin embargo, en las zonas donde hay nubes de gas, polvo o plasma, las ondas pueden soplar efectivamente, produciendo fenómenos que, en ciertos contextos, generan ondas acústicas o ondas electromagnéticas que podemos detectar con tecnología avanzada. La idea de que en el espacio exista sonido ocupa a veces un papel poético y metafórico, pues en realidad, lo que experimentamos en esas condiciones es una historia diferente, una de vibraciones invisibles y silencios profundos que despiertan asombro y cuestionan la forma en que concebimos la comunicación del universo. Al final, la percepción de sonido en el cosmos revela también nuestro deseo de entender lo desconocido. La ciencia moderna nos permite escuchar en un sentido novedoso, traduciendo esas vibraciones que viajan en formas distintas para crear una especie de sinfonía universal. La pregunta de si hay algo que escuchar en el espacio, en definitiva, se vuelve una exploración de cómo la física y la tecnología convergen en la búsqueda de entender esa gran inmensidad. Porque, en el fondo, el espacio nos invita a reflexionar no solo sobre la ausencia de sonido, sino sobre la coexistencia de misterios vibrantes en un silencio que, en su quietud, puede estar lleno de historias por ser descubiertas. El vacío del espacio y la ausencia de sonido. En la inmensidad del cosmos, el silencio no es solo una ausencia, sino una característica fundamental del entorno. En realidad, el espacio exterior carece de aire o cualquier medio que pueda transmitir ondas sonoras, por lo que no hay vibraciones que puedan generarse de la forma en que estamos acostumbrados en la Tierra. La idea de escuchar en el espacio, por tanto, se convierte en una ilusión, una fascinante frontera donde el silencio reina absoluto.
Este vacío silencioso crea un escenario donde las ondas acústicas, que necesitan un medio material para propagarse, simplemente no existen. Sin aire ni agua, el sonido colapsa en un concepto abstracto, más cercano a una idea que a una experiencia sensorial concreta. A pesar de no existir sonido en el espacio, hay fenómenos que producen vibraciones que, en teoría, podrían generar sonidos si pudiéramos traducirlas. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas emitidas por astros, como las vibraciones de las radiaciones de las estrellas o las explosiones de supernovas, viajan a través del vacío a velocidades impresionantes. Sin embargo, estas ondas no producen sonido en sí mismas, sino que deben ser convertidas en ondas mecánicas mediante instrumentos especializados. En laboratorios y en misiones espaciales, los científicos han creado sonidos a partir de estas señales electromagnéticas, transformando datos en melodías cósmicas que nos ayudan a entender el universo y a sentirlo en forma de vibración auditiva. Esas interpretaciones son ayes menos que una experiencia sonora natural, pero evocan la idea de un espacio lleno de melodías invisibles que aún no podemos oír directamente. La mayor parte de la comunicación en el espacio se realiza mediante ondas de radio que transmiten información en formas que no podemos escuchar con nuestro oído natural. Cuando los satélites envían datos a la Tierra, lo hacen en forma de señales electromagnéticas que viajan sin ruido, sin vibraciones ni ecos. La quietud que reina en el vacío, en cierto modo, señala la ausencia total de las ondas sonoras que conocemos, poniendo en evidencia lo desconcertante que puede ser el silencio absoluto. Este silencio, en realidad, amplifica la sensación de infinito que nos envuelve. La ausencia de sonido es una especie de telón de fondo que resalta la vastedad y la soledad del cosmos. La mayoría de las criaturas terrestres dependen del sonido para orientarse o comunicarse, pero en el espacio, esa necesidad desaparece por completo. La vibración que percibimos en la Tierra gracias a nuestro entorno se desvanece en la nada, dejando que la mente imagine un concierto de energías no perturbadas por ecos o ruidos. La belleza del silencio espacial, en su quietud absoluta, refleja la magnitud de lo desconocido y la profunda serenidad de un universo que, en su esencia, podría estar hablando en un idioma que todavía no hemos aprendido a escuchar. Las ondas en el espacio, ondas electromagnéticas y de plasma. En el vasto silencio del cosmos, no existe un sonido que podamos escuchar con nuestros oídos tal como los experimentamos en la Tierra. Sin embargo, esa quietud aparente esconde un ballet de ondas invisibles que viajan a través del espacio, principalmente ondas electromagnéticas y de plasma, que en realidad contienen información, energía y, en ciertos contextos, sonidos que podrían llegar a oír a través de métodos especializados. Las ondas electromagnéticas, incluyendo la luz visible, las ondas de radio y los rayos, no generan sonidos por sí mismas, ya que no requieren un medio material para propagarse, y eso las hace muy diferentes de los sonidos terrestres que necesitan aire, agua o sólidos. Pero, mediante la conversión de estas ondas en señales eléctricas o en vibraciones audibles, los científicos pueden traducir esas vibraciones en lo que percibimos como sonidos. Por ejemplo, las ondas de radio que nos llegan desde estrellas y agujeros negros contienen patrones y pulsaciones que, al ser convertidos en audio, revelan fenómenos cósmicos fascinantes. Cuando los investigadores ajustan estas señales para que puedan ser reproducidas por nuestros altavoces, emergen melodías que parecen casi musicales, en una especie de sinfonía del universo. Por otro lado, los plasmas que componen gran parte del medio interestelar y de las atmósferas de las estrellas no producen sonidos en su forma natural, pero sus vibraciones electromagnéticas y fluctuaciones en el campo magnético generan ondas en el plasma que, en determinados escenarios, pueden producir vibraciones mecánicas que, si se detectan con instrumentos especiales, transmiten sonidos que parecen susurros provenientes del vacío. Dentro de una galaxia, los campos magnéticos y las partículas cargadas en movimiento producen ondas en el plasma que se comportan como la cuerda vibrante de un instrumento musical, resonando en silencio en el espacio. La magnetosfera de un planeta, como la de Júpiter, emite ondas en frecuencias que los instrumentos en la Tierra pueden capturar y convertir en sonidos que evocan la idea de un susurro cósmico.
Estos sonidos no existen en un sentido físico en el espacio, pero son una forma de escuchar las vibraciones que dan vida al vacío. En realidad, el silencio del espacio se puede convertir en una sinfonía de ondas que, cuando se traducen, nos conectan con la melodía oculta que siempre ha estado allí, en ese escenario infinito y silencioso. ¿Podemos escuchar algo en el espacio? El espacio, en su vastedad silenciosa, parece un escenario donde el sonido no tiene cabida, y en cierto sentido, así es. La razón principal radica en la naturaleza misma del vacío. Las ondas sonoras necesitan un medio físico, como el aire, el agua o incluso un sólido, para propagarse. En el espacio, la densidad es tan baja que las moléculas están extremadamente dispersas, impidiendo que las vibraciones viajen de un lugar a otro. Por eso, en el vacío absoluto, no hay manera de que cualquier sonido, en el sentido tradicional, llegue a nuestros oídos. Lo que percibimos en películas o documentales como sonidos del espacio, explosiones, zumbidos o rugidos, son en realidad efectos creados por humanos para dar vida a esa inmensidad, pero en la realidad física, no existe tal ruidosa banda sonora cósmica. Sin embargo, eso no significa que el espacio sea completamente mudo. Cuando hablamos de la misma física que rige nuestro mundo, podemos entender que en ciertos fenómenos, las ondas y vibraciones se producen, solo que no las podemos escuchar con nuestros oídos sin ayuda de instrumentos. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas como las ondas de radio, la luz visible, o las ondas de rayos, viajan a través del espacio y pueden ser convertidas en sonidos mediante dispositivos especializados. Los datos que envían los satélites y las ondas espaciales, como las que exploran Júpiter o Saturno, se transforman en sonidos audibles para los científicos. En estos casos, el sonido no proviene del espacio en sí, sino de la interpretación de vibraciones que ocurren en los instrumentos y que transforman la energía de diferentes formas en una experiencia auditiva. Algo fascinante es que ciertos fenómenos cósmicos sí generan vibraciones en el medio que rodea a objetos astronómicos. Por ejemplo, las ondas de presión en nubes de plasma, las oscilaciones en estrellas o las vibraciones en discos de materia alrededor de agujeros negros producen ondas mecánicas que, en teoría, podrían traducirse en sonidos si pudiéramos transformarlas en un medio físico accesible. Algunas grabaciones, como las de las ondas en el cinturón de cohetes o de campos magnéticos, han sido convertidas en sonidos que nos dejan escuchar un murmullo de energía que, aunque no es un sonido convencional, aporta una especie de banda sonora a ese silencio infinito. Esto parece más una sinfonía de vibraciones que un ruido en el sentido que conocemos en la Tierra, pero nos acerca a la idea de que el universo está en constante movimiento, vibrando en formas imperceptibles a simple vista. En esencia, el espacio no tiene sonidos en el sentido en que estamos acostumbrados, pero está lleno de manifestaciones vibratorias que científicos y techospeculadores pueden traducir en sonidos comprensibles. La próxima vez que veamos una misión espacial o una animación que incluya ruidos en el vacío, recordemos que en esa inmensidad silenciosa, hay un universo de vibraciones que aún están por ser completamente exploradas y entendidas. Nos invita a escuchar no solo con oídos físicos, sino con la curiosidad y la imaginación, en una sinfonía que trasciende la percepción convencional y nos remite a la auténtica naturaleza del cosmos, un espacio donde el silencio es, en realidad, música en espera de ser descifrada. Tecnologías y métodos para convertir señales cósmicas en sonidos perceptibles. En el vasto silencio del espacio, las ondas de radio y otras emisiones electromagnéticas viajan a través del universo como susurros invisibles, pero para transformar esas vibraciones en sonidos que puedan ser oídos, los científicos han desarrollado sofisticadas tecnologías que actúan como traductores cósmicos. Uno de los principales métodos consiste en la captura de señales con antenas parabólicas que funcionan como oídos gigantes en el espacio, capaces de registrar ondas electromagnéticas en frecuencias que van desde microondas hasta ondas de radio de baja música. Estas antenas convierten las señales en formas eléctricas que posteriormente son procesadas y convertidas en sonidos audibles mediante complejos algoritmos digitales. Los datos que provienen de diferentes objetos celestiales, como estrellas, pulsares o incluso agujeros negros,
contienen información sobre vibraciones y oscilaciones que, en su forma original, son totalmente inaudibles para el oído humano. Para hacerlas perceptibles, los ingenieros ajustan la escala de frecuencia de las señales mediante un proceso llamado escalado de frecuencia. Por ejemplo, una pulsar que emite pulsos a miles de ciclos por segundo puede reducirse a unas pocas decenas o cientos de hertz que caen dentro del rango audible. Es como si un ruido de fondo estelar, previamente inaudible, se transformara en una melodía cósmica, revelando patrones y ritmos que solo la tecnología moderna puede descifrar. Además, existen programas y software especializados que analizan estas señales, eliminando el ruido de fondo y resaltando características específicas como la frecuencia y la intensidad de las ondas. La visualización en forma de espectrogramas y la síntesis sonora permiten a los científicos no solo escuchar la información, sino también explorarla de forma intuitiva, imaginando la naturaleza de los fenómenos que producen esas emisiones. Algunos proyectos incluso combinan diferentes señales en una sola composición sonora, creando lo que se conoce como paisajes sonoros del universo. La experiencia resulta fascinante, pues se trata de acceder a la sinfonía invisible que siempre ha estado allí, en silencio, esperando ser escuchada. Este método de conversión no solo es una hazaña tecnológica, sino que abre una puerta hacia el entendimiento sensorial del cosmos. La transformación de señales en sonidos puede revelar comportamientos que no son evidentes en las representaciones visuales tradicionales, permitiendo detectores de pulsos irregulares o patrones de vibración en objetos distantes. En cierto sentido, las tecnologías que convierten esas ondas invisibles en música o sonidos perceptibles funcionan como oídos que escanean el alma del universo, haciendo tangible una ciencia que, en su esencia, es un canto de silencio y expansión infinita. Y así, al cerrar los ojos y escuchar el silencio del espacio, podemos imaginar las ondas que viajan sin descanso, transportándonos a esa vastedad misteriosa. Aunque no podemos oírlo como en la Tierra, el espacio sí tiene su propia música, sus vibraciones invisibles que revelan secretos del cosmos. La realidad es que, en ese vacío, las ondas de sonido viajan a través de la interacción de partículas, campos magnéticos y fenómenos cósmicos que todavía estamos aprendiendo a entender. Es como un concierto silencioso donde cada nota es una galaxia, una explosión o una estrella susurrando en el infinito. Gracias por acompañarnos en este viaje por los sonidos que casi no podemos escuchar, pero que sin duda nos conectan con el alma misma del universo. La próxima vez que mires las estrellas, recuerda que, aunque no puedan hablarnos en nuestra lengua, están tejiendo una sinfonía que todavía nos invita a escuchar y descubrir. Mantente atento, porque en futuros videos profundizaremos en cómo usamos la ciencia para traducir ese silencio en historias y descubrimientos fascinantes. Hasta entonces, sigue explorando, soñando y, sobre todo, escuchando esa melodía eterna que el espacio aún tiene por ofrecer.